Bueno, les había dicho que iba a hacer un video donde les iba a explicar cómo encontrar la forma polar de un número complejo, ¿sí? Bueno, en el parcial fue necesario que usaran una técnica para encontrar la forma polar de un número complejo. Esa técnica básicamente es la que muestran en los videos del profesor Pastine, pero me parecía también adecuado dar una técnica, eh, digamos, que me parece por ahí un poco más clara para que ustedes puedan encontrar la forma polar de un número complejo. Entonces, vamos a poner acá forma polar de un número complejo. Bueno, entonces vamos a empezar describiendo, vamos a partir de la forma binómica de un número complejo, ¿sí? Sea z el número a más bi, ¿sí? Esta, como todos saben, es la forma binómica, ¿sí? Entonces, lo que estaría bueno es pasar de esta forma binómica a la forma polar del número complejo. Es decir, la idea es, déjenme remarcar, la idea es pasar de la forma binómica a la forma polar, ¿sí? Entonces, es, digamos, la técnica para pasar de la forma binómica a la forma polar va a depender fuertemente de la ubicación del punto del número complejo en el plano. Es decir, va a depender fuertemente del cuadrante en el que caiga este número complejo, ¿sí? Entonces, se van a dar varias situaciones, ¿sí? Entonces vamos a dividir esto de pasar de la forma binómica a la compleja en casos, ¿sí? Se va a presentar un primer caso, le vamos a decir el caso 1. Entonces, el caso 1 va a ser el caso más fácil de todos, que es cuando el número complejo cae en el primer cuadrante, ¿sí? Caso 1, que caiga en el primer cuadrante va a significar A positivo y B positivo, ¿sí? Entonces, gráficamente, lo que está pasando es lo siguiente. Si este es el eje X, este es el eje Y, y acá está el origen, el A, es decir, la parte real del número complejo, es positiva, y también la parte imaginaria es positiva. Entonces, si acá está B, por acá se sitúa el número complejo, ¿sí? Entonces, para expresar la forma polar de un número complejo, uno necesita del módulo y del ángulo, ¿sí? Es decir, si este es el número complejo, acá está el número complejo z igual a más bi, ¿sí? Uno necesita de dos cosas, como les decía, para encontrar la forma polar de un número complejo. Uno necesita del módulo, es decir, esto que está acá en la magnitud del segmento de 0 a z es lo que es el módulo, ¿sí? Vamos, esto es lo que a uno le llama R, ¿sí? Déjenme ponerle R acá. Vamos a ponerle R, ¿sí?
Y además uno necesita del ángulo. El ángulo, como les dije en el video de la resolución del parcial, es el que forma el semieje positivo con el segmento 0z. Es decir, esto es el ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el módulo y tengo el ángulo, puedo encontrar la forma polar del número complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar estas dos cantidades? Bueno, la más fácil de las dos es la magnitud o el módulo, ¿sí? El módulo se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? Ese es el módulo. Ahora, eso es lo más fácil de encontrar. Ahora, lo no tan trivial de encontrar es el ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, acá lo que uno hace es jugar con la función trigonométrica tangente, ¿sí? Es decir, si yo calculo la tangente del ángulo θ, eso es el cateto opuesto, es decir, en este caso B, porque esto vale B, sobre el cateto adyacente que vale A. Es decir, la tangente, lo que se cumple acá es que la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces de acá uno puede, usando la función arco tangente, despejar y encontrar el ángulo. Entonces de acá uno encuentra de que θ es el arco tangente de B sobre A, ¿sí? Entonces acá encontramos el ángulo, ¿sí? Por eso les decía que este es el caso fácil. Directamente usando la función arco tangente, uno encuentra el valor del ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, el número complejo va a tener la siguiente forma polar. Va a ser R, que es esto que tenemos acá. Déjenme ponerlo con el color que lo pusimos originalmente. Y eso va a ir multiplicado por coseno del ángulo, ¿sí? Que es θ, que es este que está acá, más y seno de θ. Esa es la expresión que va a tener la forma polar del número complejo z cuando caiga en el primer cuadrante, ¿sí? Esto que está acá es el primer cuadrante, esto que está acá es el segundo cuadrante, por acá uno tiene el tercer cuadrante y acá uno tiene el cuarto cuadrante, ¿sí? Ese es el caso más fácil. El caso más fácil es cuando cae en el primer cuadrante, tiene esta expresión donde R vale esto y donde el ángulo vale esto, ¿sí? Veamos ahora el segundo caso. Entonces vamos a poner ahora caso 2. Bueno, ¿cuál va a ser el caso 2? El caso 2 va a ser el caso donde el número complejo cae en el segundo cuadrante. Decir que el número complejo cae en el segundo cuadrante es cuando la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Es decir, el caso 2 va a ser con A negativo y B positivo. Entonces, si yo represento este número complejo en el plano, acá tengo el origen, ahora el A es negativo, va a aparecer por acá, el B es positivo, va a aparecer por acá, ¿sí? Entonces mi número complejo va a estar acá, ¿sí? Acá va a caer el número z igual a más bi, ¿sí? Ahora, de nuevo, este
el segmento, el ángulo de este número complejo va a ser el ángulo formado por el semieje positivo de las x y el segmento. Es decir, este va a ser mi ángulo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo quiero la forma polar del número complejo z, necesito el módulo y necesito el ángulo. El módulo, como ya sabemos, es lo más fácil de calcular. Es decir, el módulo, que es todo esto que está acá, sabemos que es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Bien, entonces acá necesito encontrar solo el ángulo. Digamos, ya tengo el módulo, necesito el ángulo, y con esos dos ingredientes voy a tener la forma polar del número complejo. Pero acá ya no va a ser tan trivial encontrar el ángulo, porque ya cae para este otro lado. A priori no se forma un triángulo rectángulo, y a priori no puedo usar la función tangente para despejar el ángulo, como lo hice en el caso anterior. Entonces, ¿cómo se razona en este caso? Acá va a aparecer otro ángulo que se forma entre el segmento 0z y el semieje negativo. Acá, que le vamos a llamar alfa. ¿Sí? Entonces, este ángulo alfa que se forma acá me va a permitir encontrar el ángulo teta. ¿Por qué? Porque la observación que tenemos que hacer es la siguiente. Fíjense que del semieje positivo de las x hasta el semieje negativo de las x, es decir, toda esta vuelta, vale pi. ¿Sí? Digamos, todo esto que está acá, ¿sí?, vale pi. Si yo de algún modo soy capaz de encontrar alfa, voy a poder encontrar teta. ¿Por qué? Porque teta es todo lo que vale pi menos lo que vale alfa. ¿Sí? Si hasta acá tengo pi y acá tengo alfa, este va a valer pi. Bueno, disculpen, se cortó el video, pero continuamos acá. Entonces lo que les decía es que con este razonamiento el ángulo teta, que es el que tenemos que encontrar para encontrar la forma polar del número complejo z, se puede encontrar encontrando este ángulo alfa que forma el segmento 0z con el semieje negativo de las x. ¿Sí? Entonces, la relación que existe entre este ángulo teta y el ángulo alfa es la siguiente. Se cumple que teta va a ser toda la vuelta, es decir, pi, menos el ángulo alfa. ¿Sí? Eso es lo que vale teta. Entonces, encontrar el ángulo teta para insertar en la forma polar del número z y obtener así la forma polar, equivale a encontrar alfa acá. Entonces, ¿quién es alfa? Bueno, para encontrar alfa, vamos a razonar otra vez con el razonamiento de la tangente. Fíjense que si yo miro acá, acá se forma un triángulo rectángulo, que es este que está acá. Este cateto con este cateto y la hipotenusa, que es el segmento 0z. ¿Sí? Entonces, si miro ese triángulo rectángulo del cual alfa es el ángulo y calculo la tangente, se cumple que la tangente del ángulo alfa, seguir poniéndolo con el color, la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero el cateto opuesto, ¿cuánto vale? Fíjense que lo que vale el cateto opuesto es lo que me levanté para arriba para marcar el punto Z, o sea, B. Esto vale B. Y después tengo que dividir sobre el cateto adyacente. Pero acá hay que tener cuidado, porque el cateto adyacente, yo para marcar el cateto adyacente puse A negativo. Fíjense que acá el A es negativo, por lo tanto tengo que poner valor absoluto de A. ¿Sí? Porque es lo que vale la medida de ese cateto. Yo hasta acá marqué A negativo, pero no puedo poner A negativo porque ningún triángulo tiene un lado negativo. ¿Sí?
Entonces, esa es la función trigonométrica que me conviene para despejar el ángulo alfa. Entonces yo de acá puedo concluir tomando arco tangente, es decir, la función tangente inversa. Puedo encontrar de que alfa es el arco tangente de b sobre valor absoluto de a. ¿Sí? Entonces ya encontré alfa. Por lo tanto, el ángulo θ, que es el que me interesa a mí, va a ser pi menos alfa, que es arco tangente de b sobre valor absoluto de a. Entonces ya tengo el ángulo del número complejo z y tengo el módulo. Por lo tanto, la forma polar para este caso, la forma polar de z, ¿quién va a ser? Z igual el módulo, que lo pusimos con verde, déjenme poner el módulo, que es este que está acá, por coseno del ángulo, que ya lo encontramos, es este que está acá, más y seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, para el caso 2, es decir, cuando el punto Z cae en el segundo cuadrante, fíjense que acá tenemos el segundo cuadrante. Acá el primero, acá el tercero y acá el cuarto. Entonces, cuando el punto cae en el segundo cuadrante, el ángulo tiene esta expresión. Y el módulo es la misma expresión de siempre, ¿sí? Entonces, una vez que me doy cuenta que cae en el segundo cuadrante, tengo que poner la forma polar de esta forma, con este θ y con este r. ¿Sí? Este es el caso del ejercicio del parcial, por ejemplo, ¿sí? Donde caía en el segundo cuadrante. Después, ¿qué otro caso se puede dar? El caso en el que cae en el tercer cuadrante, es decir, vamos a poner caso 3. Cuando cae en el tercer cuadrante. ¿Qué significa que cae en el tercer cuadrante? Que voy a tener la parte real negativa y la parte imaginaria negativa, es decir, el caso A negativo y el caso B negativo. Entonces, si yo quiero representar el número complejo z en este caso, déjenme poner por acá. Acá tengo las x, acá tengo y, acá tengo el origen. Entonces acá tengo A negativo, ¿sí? A la izquierda de 0, y tengo también B negativo, por acá. Entonces mi punto, es decir, mi número complejo z, va a caer por ahí. Acá tengo el número complejo z, A más BI. ¿Sí? Entonces, en esta situación, el segmento 0z está acá. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el ángulo ahora? De nuevo, si me acuerdo de la definición de ángulo, es el que forma el semieje positivo de las x con el segmento 0z. O sea, mi ángulo θ es este que está acá. ¿Sí? Voy a poner ahí. El rojo es mi ángulo θ que tengo que encontrar. Entonces, ¿cómo hago ahora para encontrar el ángulo en este caso? Bueno, la observación que ustedes tienen que hacer acá es que acá se vuelve a formar otro ángulo, ¿sí? Esta vez el ángulo formado entre el semieje negativo de las x y el segmento 0z, es decir, este que está acá. Ahí se forma ahora el ángulo alfa, ¿sí? Entonces la observación que tengo que hacer yo es que hasta acá tengo pi, o sea, un ángulo llano. O sea, de eje negativo, del semieje positivo al semieje negativo, tengo pi, ¿sí? Entonces déjenme marcarlo al pi. Déjenme marcarlo con otro color, ¿sí? Hasta acá tengo pi, ¿sí? Entonces, si yo hasta acá
tengo pi, y yo a ese ángulo llano, que es pi, le sumo este ángulo alfa, alcanzo el ángulo teta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación esta vez entre este ángulo teta y este ángulo alfa que se forma acá? La relación va a ser de que el ángulo teta va a ser pi, más este angulito que se forma acá, ¿sí? O sea, más alfa. Entonces ahora, el problema de encontrar el ángulo para encontrar la forma polar del número z se traduce en encontrar el ángulo alfa, ¿sí? Digamos, ¿quién es alfa acá? Bueno, para ver quién es alfa, también vamos a tener que observar que se forma cierto triángulo rectángulo del cual alfa es uno de los ángulos. Entonces, ¿cuál va a ser el triángulo rectángulo? Bueno, está más o menos claro. El triángulo rectángulo con este cateto y el triángulo rectángulo con este cateto. E hipotenusa el segmento 0z, ¿sí? Entonces, fíjense, si uno mira este triángulo rectángulo, yo puedo aplicar la función tangente y se va a cumplir que la tangente del ángulo alfa, va a ser ¿quién? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? Acá es la parte más delicada porque hay que tener cuidado con cuánto vale los catetos de este triángulo rectángulo. Fíjense, yo hasta acá marqué B para abajo. O sea que esto vale valor absoluto de B, ¿sí? Porque si pongo B nada más, no tiene sentido porque B es negativo. Ningún triángulo puede tener un lado negativo. Entonces lo que va acá es valor absoluto de B, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Pero otra vez, el cateto adyacente, como marqué A negativo para acá, esto tiene que valer valor absoluto de A, ¿sí? Entonces esta es la situación que se da cuando el punto cae en el tercer cuadrante. Entonces, de nuevo, ahora tomando arco tangente a ambos lados, yo puedo encontrar que alfa, es decir, despejando, vale arco tangente de valor absoluto de B sobre valor absoluto de A, ¿sí? Y R, que es el módulo, es decir, la longitud del segmento 0z, es la misma de siempre. R es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la que nunca cambia. Sea cual sea el cuadrante donde caiga el punto, el módulo siempre es el mismo, tiene la misma fórmula. Entonces, acá tengo el primer cuadrante, acá tengo el segundo cuadrante, acá tengo el tercer cuadrante y acá tengo el cuarto cuadrante, ¿sí? Esta es la situación donde el punto cae en el tercer cuadrante. Entonces, ya tengo el módulo y ahora puedo descubrir quién es el ángulo. Porque ahora el ángulo teta, ¿quién va a ser? Va a ser pi más alfa, pero ya descubrimos que alfa vale arco tangente de valor absoluto de B sobre valor absoluto de A. Entonces ya tengo todos los ingredientes para poder encontrar la forma polar de este número. Entonces de esta forma, o mejor dicho en este caso, la forma polar, ¿quién va a ser? Va a ser Z, tengo que poner el módulo, que ahora es este R que está acá, por coseno del ángulo más I seno del ángulo. Fíjense que cuando pongo el ángulo teta y el módulo R, estoy haciendo referencia esta vez a este ángulo teta, ¿sí? Y el módulo, como les dije recién, es el mismo de siempre. Entonces, esta es la expresión de la forma polar del punto cuando el punto, o mejor dicho, cuando el número complejo cae en el tercer cuadrante. Queda una posibilidad más, cuando el número complejo cae en el cuarto cuadrante. Hasta ahora hemos analizado fórmula
para la forma polar cuando cae en el primer cuadrante, ¿sí? Que es esta que está acá. Esta es la forma de la forma polar del número z cuando cae en el primer cuadrante, con este ángulo y con este módulo, ¿sí? Primer cuadrante. Cuando cae en el segundo cuadrante, tiene esta forma, con este ángulo y con este módulo, ¿sí? Y lo que acabamos de hacer recién es encontrar la forma polar cuando el punto cae en el tercer cuadrante, y en ese caso tiene esta forma, el ángulo, y el módulo, bueno, el de siempre, ¿sí? Falta un caso entonces, cuando cae en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a analizar ese caso. Caso 4. Caso 4 es cuando cae en el cuarto cuadrante. Caer en el cuarto cuadrante va a significar de que la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Entonces, si yo quiero representar esta situación, acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo el origen, tengo A positivo y tengo B negativo, ¿sí? Entonces mi número complejo va a aparecer esta vez en el cuarto cuadrante, es decir, por acá. Acá voy a tener z igual a más bi. ¿Sí? Entonces mi segmento 0z esta vez está acá. ¿Sí? Y el ángulo que se forma, ¿cuál va a ser? Bueno, la definición es la misma de siempre, es el ángulo formado entre el semieje positivo y el segmento 0z. O sea, mi ángulo esta vez va a ser este. Este es mi ángulo θ. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo para encontrar la forma polar del número complejo necesito el módulo, que ya sabemos cuál es, ese no cambió nunca. El módulo es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. No lo dije, no lo escribí, pero se los he venido diciendo. Este es el módulo. Y ahora, como siempre, me hace falta el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar el ángulo? Bueno, lo que tengo que observar es que ahora se forma otro ángulo. El ángulo, lo que tengo que mirar ahora es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las X y el segmento 0z. Es decir, este ángulo que se forma acá, que le vamos a llamar alfa. El alfa para este caso. Entonces, ¿qué relación hay entre el alfa y el θ? Bueno, fíjense que toda la vuelta completa, si parto del semieje positivo de las X y vuelvo al semieje positivo de las X, son 360 grados, o sea 2pi. O sea, de acá hasta acá tengo 2pi. Si la vuelta completa hasta acá tiene 2pi, a esa vuelta completa le saco este ángulo alfa, voy a obtener esto que está acá, que es el ángulo θ. ¿Está bien? Entonces, la relación esta vez que se da entre el ángulo θ y este ángulo alfa que se forma acá, es que el ángulo θ es la vuelta completa, 2pi menos alfa. ¿Sí? Entonces, la relación que se da ahora es que θ es la vuelta completa, que lo vamos a, déjenme marcarlo por acá. Hasta acá tengo 2pi. ¿Sí? Entonces va a ser 2pi menos el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, ahora encontrar el ángulo θ para encontrar la forma polar del número complejo z equivale a encontrar alfa. ¿Sí? Es decir, ¿quién es alfa? Bueno, de nuevo, voy a tener que observar que se forma cierto triángulo rectángulo para calcular alfa usando lo que hemos venido usando hasta ahora, que es la función tangente. Entonces, si ustedes observan, el ángulo alfa es uno de los ángulos del triángulo rectángulo formado por este cateto
y este cateto, ¿sí? Con hipotenusa el segmento 0 al punto complejo, al número complejo z, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular alfa? Yo observo que la tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, pero fíjense que el cateto opuesto es lo que yo he marcado como B para abajo. O sea, fíjense que acá el B es negativo. Para acá tengo menos, esto es negativo. Aunque no tenga el menos, es negativo porque está abajo del 0. Por lo tanto, esto lo que va a valer es el valor absoluto de B, ¿sí? Entonces, este cateto vale valor absoluto de B y el cateto adyacente, cateto opuesto, sí, sobre cateto adyacente, va a valer lo que vale de 0 a A. Pero como en este caso A es positivo, no tengo que poner valor absoluto de A porque ya está mirando lo positivo a la A. Por lo tanto, esto vale A. ¿Sí? Entonces, eso es aplicar la definición de la función tangente en este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, de nuevo, de acá puedo despejar usando la tangente inversa, mejor dicho, el arco tangente, y de acá encuentro de que el ángulo alfa va a valer arco tangente de valor absoluto de B sobre A. Entonces ya encontré el ángulo θ. Es decir, el ángulo θ, déjenme ponerlo por acá para no usar más espacio. Esto va a ser 2pi menos alfa, que acabamos de encontrar que vale arco tangente de valor absoluto de B sobre A. ¿Sí? Entonces déjenme ponerlo por acá, así ya queda más claro. El ángulo θ para el caso en el cual el número complejo cae en el cuarto cuadrante va a ser 2pi menos arco tangente de valor absoluto de B sobre A. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los ingredientes para escribir la forma polar del número complejo cuando cae en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Recuerden que, como siempre, acá tenemos el primer cuadrante, acá tenemos el segundo cuadrante, acá tenemos el tercer cuadrante y acá tenemos el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces ahora mi número complejo va a tener la siguiente forma polar. Para este caso, z va a ser el módulo, como siempre, por coseno del ángulo más si seno del ángulo, con esta expresión de ángulo y con este módulo, ¿sí? Esta es la forma polar con este θ y con este módulo, para el caso del cuarto cuadrante. Entonces así hemos visto cómo puede encontrarse la forma polar de un número complejo dependiendo del cuadrante en el que cae, ¿sí? Entonces un rápido repaso: cae en el primer cuadrante, esta es la forma polar con este ángulo y este módulo. Si cae en el segundo cuadrante, esta es la forma polar con este ángulo y con este módulo. Si cae en el tercer cuadrante, esta es la forma polar con este ángulo y este módulo. Y por último, caso cuarto cuadrante, va a tener esta forma polar con este ángulo y este módulo. ¿Sí?